Aquí estoy, envíame. Aquí estoy, envíame. Un saludo fraterno para todos ustedes. Soy el padre Ismael de la Cruz, misionero vicentino perteneciente a la provincia de Colombia. Y al fondo se puede divisar el río Patuca en su desembocadura. Y al ver el ímpetu del río unirse con el mar, retumba en mis oídos y en mi corazón con mucha más fuerza la invitación que el Señor nos hace. Síganme y los haré pescadores de hombres. Pero esta tarea, esta misión no es nada fácil, pues el Señor nos invita a remar mar adentro. Nos invita a remar en las profundidades de una sociedad que se ha dejado seducir por el odio, el individualismo, las guerras, por las injusticias, por la corrupción. Una sociedad en la que la humanidad ha perdido la esperanza a causa de sus dolores, de sus sufrimientos. Yo he dicho: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y ya son 10 años los mismos que llevo de ordenado en la misión de Honduras, de los cuales 7 años he dedicado a la misión en medio del pueblo misquito. Y he aprendido y he descubierto a un Dios cercano, a un Dios que acompaña a su pueblo, a un Dios que se hace el prójimo de la humanidad, que se hace cercano a la humanidad y a sus dolores. Tú ves y haz lo mismo. El Señor te necesita. Aquí estoy, envíame. Aquí estoy, envíame. Aquí estoy, envíame. Aquí estoy, envíame. Señor, me da miedo lo desconocido, lo insignificante y débil, pero me fío de ti, que me llamas y has querido contar conmigo para llegar al corazón de otros. Oh, oh, aquí estoy, envíame. Aquí estoy, envíame. Aquí estoy, envíame. Aquí estoy, envíame. Me has mostrado la iglesia entera, más allá de lo que puedo ver. Señor, quiero ayudar a que tu evangelio siga sanando a muchas personas heridas en su dignidad. Oh, 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 aquí estoy, envíame. Aquí estoy, envíame. Aquí estoy, envíame. Aquí estoy, envíame. Tú puedes hacer de mí un cristal que te transparente ante quienes no te conocen, ante quienes sufren la injusticia, el dolor, la enfermedad, pobreza, el hambre de pan, hambre de vida, hambre de ti. Aquí estoy, envíame. 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 Jesús es el Señor de la historia. ¿Cuál
es el significado de esta afirmación? ¿Qué significa que Jesucristo es el Señor de la historia, del mundo, de la humanidad? El que luego de 3 años de anuncio del Evangelio fue crucificado en una cruz. Él que en los últimos instantes de su vida fue abandonado incluso por sus propios amigos. Él que no ha querido eliminar el dolor, el sufrimiento o las contradicciones del mundo, y más aún ha asumido personalmente todo este dolor hasta el fondo, hasta el fin. ¿No es acaso una contradicción? ¿No es acaso contradictorio afirmar el señorío de un hombre que, diciéndose Dios, fue maltratado, asesinado por el mundo? Y además, ¿por qué, si Jesús es Dios, por qué no elimina el dolor, la fatiga, el sufrimiento? ¿Por qué deberíamos afirmar su señorío todavía hoy, si muchos inocentes están siendo asesinados por manos criminales? ¿Por qué, si miles de personas aún caen víctimas del hambre, de la miseria y de la indigencia? Si todavía hoy un desastre natural puede fácilmente desaparecer una región entera, ¿por qué las guerras entre las naciones, sabiendo que ellas destruyen poblaciones enteras? ¿Por qué, si las religiones aún hoy en día son usadas como pretextos para aniquilar a quien es considerado enemigo, o a quien piensa en modo diverso, o a quien simplemente es diferente? En el día de hoy buscaremos responder a estos interrogantes, y para ello es necesario buscar explicar el significado real de ese señorío de Cristo, pues solo entendiendo ese señorío de Cristo podemos aprender a vivir en medio de las contradicciones y de los sufrimientos como hizo Cristo hace más de 2000 años. Él, que siendo Dios, experimentó el mal del mundo en toda su profundidad, asumiéndolo en sí mismo y sobre sí mismo, habiendo querido hacerse hombre como nosotros, siendo también Él una víctima inocente para la salvación de todos. Para poder entender el señorío del Señor, tendríamos que saber quién es Jesús en el gran designio de Dios. Según el designio de Dios, Jesús es el Redentor de la humanidad. Jesucristo es el centro del cosmos y de la historia. Realidad expresada en la verdad clave de la fe, expresada por San Juan al principio de su evangelio. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. San Juan capítulo 1, verso 14. Y en el capítulo 3, verso 16, nos dice: porque tanto amó Dios al mundo, que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y la carta a los Hebreos, capítulo 1, versos 1 al 4, nos dice: muchas veces y en muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por ministerio de los profetas. Últimamente, en estos días, nos habló por su Hijo, por medio del Hijo Verbo, que se hizo hombre y nació de la Virgen María. En este acto redentor, la historia de la humanidad ha alcanzado su cumbre en el designio de amor de Dios. Dios ha entrado en la historia de la humanidad y en cuanto hombre se ha convertido en sujeto suyo, uno de los millones y millones, y al mismo tiempo único. A través de la encarnación, Dios
ha dado a la vida humana la dimensión que quería dar al hombre desde sus comienzos y la ha dado de manera definitiva, de modo peculiar a Él solo, según su eterno amor y su misericordia, con toda la libertad divina y a la vez con una magnificencia que frente al pecado original y a toda la historia de los pecados de la humanidad, frente a los errores del entendimiento, de la voluntad y del corazón humano, nos permite repetir con estupor las palabras de la Sagrada Liturgia. Feliz culpa que mereció tal Redentor. El gran designio de Dios Padre, ese gran designio de amor, es Dios ha puesto su morada en medio de nosotros. Ha puesto su tienda en medio de la humanidad. Un Dios cercano que ha querido compartir con nosotros nuestros sufrimientos, nuestras miserias. Un Dios que se hace próximo, un Dios que se hace prójimo, un Dios que camina con su pueblo y hace historia con su pueblo. Ese es el designio amoroso de Dios Padre. Compartir la fragilidad humana, compartir el sufrimiento de la humanidad y rescatar a la humanidad por medio de la entrega total de su Hijo amado, por medio del sufrimiento en cruz de Jesucristo, su unigénito. Jesús es el Señor de la historia, escribió el Papa Juan Pablo II en su primera encíclica Redemptor Hominis. Y es un hecho que durante todo su pontificado no dejó nunca de hablar a la humanidad acerca de Cristo como príncipe y señor del mundo. Su señoría es un señorío de amor que no se resiste a bajarse y hacerse el último para salir al encuentro de las miserias y sufrimientos de la humanidad frente al mal, aunque a veces parezca que no hay una respuesta, una explicación racional. Sí existe respuesta, y es aquella que Cristo da a la humanidad. Cristo no ha venido para hacer desaparecer el mal, sino para asumirlo y para decirnos que puede ser vivido como ofrenda a Dios, puede ser asumido para Dios, para que Él lo use para el bien del mundo. Él lo ha hecho así, ha aceptado sufrir como tú, para que por medio de su sufrimiento Dios salve a la humanidad. Ha sufrido y ha sido precisamente en el momento de máximo sufrimiento cuando ha mostrado al mundo su reinado, aquel de un Dios que prefiere abajarse por amor más que imponerse, hacerse el último por todos más que ser el primero. Es así que Cristo es el Señor, porque es siervo. El dolor, el mal, el sufrimiento son misteriosamente parte de este mundo. Pero en el mundo el dolor puede ser vivido como sacrificio de amor. Y es en esto precisamente que ha sido Señor, porque muriendo por ti ha demostrado que todo le pertenece, ya que todo lo ha conducido a Dios, cada cosa que ha salvado y ha puesto todo su dolor en las manos del Padre. Juan Pablo II mostró muy bien ese señorío de Cristo, no solamente con las palabras, sino también con los hechos, con la aceptación heroica de su propio sufrimiento y enfermedad física en los últimos años de su vida. Habló de Cristo, Señor de la historia, en Bangladesh, entre los últimos de la tierra. Y también lo hizo en Nicaragua, entre los sandinistas, delante de su presencia. Y también en las favelas brasileñas. Juan Pablo II, afirmando que la salvación solo y únicamente viene de Cristo, se dirigió a los jefes de estos pueblos, a sus gobernantes,
y a varios dictadores de diversas ideologías del siglo XX, los cuales, pretendiendo salvar al hombre sin la ayuda de Dios, no han hecho otra cosa que aniquilar al hombre sin lograr al mismo tiempo, como pretendían, aniquilar a Dios. Pero en todo el siglo XX, hoy, en el umbral del tercer milenio, la voz de varios pontífices ha sido un faro seguro para la vida y la fe de millones de personas. Incluso en lugares ya marcados por atroces sufrimientos, ya abundantes en bienestar y opulencia, la Iglesia, gracias a los sucesores de Pedro, ha recordado siempre y en todos los lugares que el verdadero Salvador y liberador del hombre y del mundo es Cristo. Jesús, Señor de la historia, en medio de los bombardeos. El testimonio más impresionante en este sentido lo dio el Papa Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial. Era el 19 de julio del año 1943, cuando en el barrio San Lorenzo cayeron bombas. El Papa Pío XII salió inmediatamente del Vaticano y se dirigió inmediatamente al barrio entre la gente golpeada. Los testimonios visuales de esta visita del pontífice cuentan de un Pío XII conmovido en medio de una muchedumbre de gente pobre que lloraba y rezaba. Él quería testimoniar cómo también en estos momentos tristes y oscuros de la historia, Cristo estaba junto al hombre y que sufre junto con ellos. El Papa Pío XII apretaba las manos de las personas que le estaban más cercanas y parecía que no podía separarse de ellos. El mundo estaba conmovido por el segundo conflicto mundial. Millones y millones de muertos. La ferocidad del nazismo se abatía sobre poblaciones inermes e inocentes. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? En esta situación, ¿era verdaderamente Dios el Señor de la historia? ¿Dónde? ¿Cómo? También aquí el ejemplo del Papa que llega a San Lorenzo después de los bombardeos y abre los brazos al cielo y a los hombres, ayuda a comprender mejor. El Señor no es el amo del mundo. En todo caso, es el que da sentido al mundo. Él está presente en el mundo dentro de las guerras, las miserias, las infamias, las injusticias más atroces y se hace compañero de todas las situaciones. Pío XII no quiere sino mostrar eso, estar cercano y presente dentro de los sufrimientos de las personas. Cristo, Señor del mundo, sufre con el hombre y vence al mal porque lo transforma en bien. ¿En qué sentido? En el sentido que el mal, el sufrimiento y la fatiga permanecen, pero estos pueden ser vividos como un ofrecimiento al Padre para que del cielo use este sufrimiento ofrecido para redimir y salvar al mundo. El Señor de la historia está dentro de los sufrimientos, en el sentido que realmente sufre también con Él, sufre también con el hombre, y usa ese sufrimiento para la conversión y la salvación de otros hombres. Bien entendido, las tragedias de la Segunda Guerra Mundial permanecen tales. Nadie puede eliminarlas. Pero dentro de estas tragedias han existido hombres que a pesar de todo han vivido a la luz de Cristo, su verdadero Señor, dentro de la historia. Una presencia a la que se le puede ofrecer todas las cosas. Es ejemplo luminoso el santo mártir
el padre Maximiliano Kolbe. Cuando se encontraba en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, con el estupor de todos los prisioneros y de los mismos nazis, salió de las filas de los detenidos y se ofreció en sustitución de uno de ellos, de uno de los condenados a muerte, el joven sargento polaco Francisco. De esta manera inesperada y heroica, el padre Maximiliano bajó con los condenados a muertes en el subterráneo de la muerte, donde uno después de otro los prisioneros murieron, consolados y asistidos y bendecidos por la presencia del padre Kolbe. Su muerte fue la derrota de Cristo, o más bien la demostración de que Cristo reina allí donde hay muerte y desesperación. El 14 de agosto de 1941, la vida del padre Kolbe terminó con una inyección de ácido fénico. Al día siguiente, su cuerpo fue quemado en el horno crematorio y sus cenizas esparcidas en el viento. El 10 de octubre de 1982, en la plaza de San Pedro, Juan Pablo II declaró santo al padre Kolbe, proclamando que San Maximiliano no ha muerto, sino que dio la vida. Este es el secreto de la señoría de Cristo. Rey es quien da la vida por los otros dentro de las increíbles injusticias del mundo. El Cristo de San Vicente de Paúl es el Cristo evangelizador de los pobres. San Vicente de Paúl se hizo cercano a la realidad de dolor, miseria y hambruna que vivían pues la gente de la Francia de su época. Sucedían guerras tras guerras, los impuestos se triplicaban y los perdedores siempre eran los pobres. Frente a la barbarie de las guerras, el hambre y la mortandad son casi absolutas. Según testimonio de uno de los sacerdotes de la misión, escribe a San Vicente, describiendo el triste y desolado panorama. Los cadáveres se hallan sin sepultar y en mayor parte sirven de pasto para los lobos. Los pobres que sobreviven a esta ruina se ven obligados a recoger por los campos los granos de trigo o de avena semipodridos. Viven ocultos en miserables chozas o en cuevas de difícil acceso, la mayor parte tumbados en el suelo desnudos o sobre paja podrida, sin más ropas que unos harapos. Sus rostros ennegrecidos y desfigurados más parecen rostros de fantasmas que de hombres. La respuesta de San Vicente es enviar a ese lugar 12 sacerdotes para organizar la ayuda, para organizar la caridad. No había más que un modo de poner fin a la miseria de las poblaciones que la paz. Y por eso San Vicente no duda en enfrentar a Richelieu y le pide enérgicamente poner fin a tan enormes conflictos. El camino de San Vicente de Paúl son los pobres. La Iglesia de Cristo no puede abandonar a los pobres. Por eso quiere sacerdotes para la misión, para ser enviados entre los más pobres. A través de este recorrido, de estos testimonios de hombres santos como San Juan Pablo II, el padre Kolbe y San Vicente de Paúl, hemos visto cómo Dios ha ejercido su señorío entre la historia. Y ese señorío lo ha pues ofrecido o lo ha prestado desde el servicio, haciéndose cercano
al sufrimiento y necesidades de los pobres, de la humanidad. Un Dios que ha acampado en medio del hombre y ha asumido pues el sufrimiento para redimir y salvar a la humanidad. Cristo es el Señor y Salvador de la historia. Él acompaña a su pueblo, acompaña a la iglesia, y a través del testimonio de vida de muchos misioneros, de muchos consagrados, se ha mostrado siempre presente, acompañando a su pueblo en medio de sus alegrías y en medio de su tristeza. Él ha asumido el dolor de la humanidad y lo ha hecho carne para pues salvar y redimir al hombre, para que el hombre no sea esclavizado por esos sufrimientos. Como sacerdote vicentino, llevo ya 10 años en la misión, haciéndome cercano pues a la gente sencilla, y he sido testigo cómo Dios ha obrado en medio de la vida de los hombres y mujeres que acompaño. Como misioneros tenemos la tarea de hacer cercano a ese Dios amoroso, a ese Dios misericordioso, a ese Dios que no se desentiende de nuestra realidad. Por el contrario, que es un Dios cercano y que ha sabido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una de las promesas que más me gusta y que siempre le recuerdo de parte del Señor y que siempre le recuerdo a los feligreses con los que acompaño es: no temas, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No teman, porque el Señor nos acompaña. Y como misionero, pues, hacerles recordar a esta gente que no están solos, que Dios les acompaña a través de mi persona, a través de mi ministerio, ha sido muy enriquecedor. Y también el testimonio de ellos, de los pobres, de la gente sencilla, me ha enseñado a mí a que yo también no estoy solo. Me ha enseñado a que Dios también me acompaña, de que Dios también camina conmigo. En los momentos de tristeza, de soledad, que muchas veces uno puede vivir en la misión, siempre encuentra a ese Dios cercano a través del gesto amable de un niño, de una señora, o a través de la sonrisa de los jóvenes, a través de la travesura de los niños. Y es hermoso pues descubrir a ese Dios que nos acompaña, a ese Señor y Salvador de la historia. Quería compartirles este tema y recordarles pues de que no estamos solos. Disculpen que lo repita tanto y haga tanto énfasis en ello, pero ese señorío de Jesucristo se expresa pues en el acompañamiento, en el amor, en el servicio. Y como misioneros siempre debemos estar allí, en medio de los pobres, acompañando y dando a conocer a ese Dios que es amoroso, a ese Padre bueno y misericordioso, que nos ha entregado a su único Hijo para que tengamos vida y vida en abundancia. Muchas gracias por su atención y deseo que el Señor les siga bendiciendo hoy y siempre. Aquí estoy, envíame, aquí estoy.